En esta clase vamos a hablar de la entonación, de cómo entonar un dibujo. La entonación de un dibujo no es ni más ni menos que hacerle la volumetría y hacerle la iluminación. Esas dos cosas son importantes a la hora de entonar. El hacer que esa persona, ese ser, ese cuerpo, esa cosa que estamos dibujando quede iluminadamente bien, con sus sombras, con sus intensidades, unas diferentes de otras, pero que nos produzca esa sensación natural de la luz. Para lograr eso tenemos que empezar buscando cuál es el oscuro más oscuro. Después, en base a ese oscuro más oscuro, buscar el segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo. Ojalá podamos crear 7 tonos distintos. Esos 7 tonos distintos, del oscuro al claro, los volvemos a repasar volviendo del claro al más oscuro. ¿Cuál era el más claro? ¿Cuál es el segundo más claro? Tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo. Y de esa forma tenemos la seguridad de que lo estamos entonando acorde con la iluminación que observamos en el objeto, en el retrato o en lo que estemos entonando. En la entonación existen varias formas de entonar. Se puede entonar con grafito, haciendo un trazado de líneas paralelas, de líneas cruzadas, el tan sabido cruzadillo. Con ese cruzadillo podemos después unir ese cruzadillo con un difumino y nos puede quedar un gris bastante plano, limpio, adecuado para poder sentir que esa es la sombra que vemos en el objeto observado. Otra forma de entonar es con carboncillo. Ese es un procedimiento mucho más rápido. A eso se le llama dibujo a mancha. Dibujo a mancha porque estamos utilizando manchas con el carboncillo. Esas manchas se hacen trazando también con un achurado de líneas paralelas o de líneas cruzadas, y después encima de esas líneas cruzadas se pasa el difumino para unificar ese gris. Se puede pasar el difumino, se puede pasar una toalla nova, se puede pasar el dedo, se puede pasar un trapito, es decir, hay un montón de sistemas para poder hacer que esa mancha sea uniforme, sea gris y nos sirva como sombra para aquello que estamos sombreando o que estamos entonando. A la hora de entonar debemos comprender algunas cosas que son muy sencillas porque son esenciales en el universo, pero claro, por ser sencillas a veces no las conocemos. Y se trata de que ¿cuántos tipos de formas creéis que existen en el universo? Es decir, que muchas, muchas y muy dispersas y muy diversas y muy diferentes. Bien, la diversidad es una cosa, pero aquello que es inmutable es otra cosa. Y también existe en paralelo con lo diverso. Las formas que existen en el universo entero son sola y sencillamente 3. Existen formas planas, formas convexas y formas cóncavas. Planas, cóncavas y convexas son los 3 tipos de formas que nosotros tenemos en el universo. Vamos a hacer una representación de formas planas. Tenemos el cubo, ¿ok? Tenemos un cubo. Ese cubo, lógicamente, está hecho por formas planas. Si quiero entonar el cubo, necesito un punto de luz. Ese punto de luz me va a hacer que ese cubo tenga en la proximidad a la luz mayor contraste y en la lejanía a la luz menor contraste. Eso es fundamental. A más proximidad a la luz, mayor contraste. Mayor contraste quiere decir que los blancos van a ser más blancos y los oscuros van a ser más oscuros. A menos proximidad a la luz, menos contraste, menor contraste. Luego esta porción del cubo va a tener en la proximidad a la luz una intensidad mucho más oscura que en la lejanía de la luz. Luego la sombra de ese cubo va a ser de esa manera. Ahora, este cubo va a tener también no solamente la luz y la sombra propia del cuerpo, va a tener además la sombra propia, la sombra proyectada. Vamos a suponer que la luz viene por ahí, tenemos la sombra proyectada. Vamos a hacer aquí una especie de sombra proyectada a este cubo. Esa sombra proyectada, lógicamente, al estar más lejos de la luz, va a tener menos contraste que aquella zona que está más cerca de la luz. Pero a su vez, la luz, cuando pasa, refleja, vuelve a dar al cubo, vuelve a dar a la sombra, vuelve a dar al cubo, vuelve a dar a la sombra y produce una penumbra. Esta parte de abajo va a ser más clara que la intermedia y que la más próxima a la luz. Lo mismo en la proyección de la sombra. Aquella sombra que está más cerca del cubo va a ser en alguna porción un poco más clara que en otras porciones. A esa sombra más clara se llama penumbra. Luego tenemos 3 tipos de sombra. Vamos a ponerlo aquí de una forma mucho más sencilla. Sobre una esfera. Tenemos la esfera y en esa esfera tenemos la parte de luz. Lógicamente, alrededor de esa parte de luz va a existir una sombra más intensa porque está más próxima a la luz, y va a existir también una sombra menos intensa que está más alejada de la luz. A eso le llamamos sombra propia. Sombra propia.
Después de esa sombra propia, esta esfera lógicamente va a tener una sombra proyectada. A esa sombra le llamamos sombra proyectada. Sombra proyectada. Y después la incidencia de la luz que va golpeando la esfera nos va a producir ahí una porción de sombra-penumbra. Esa penumbra existe en todo cuerpo redondo, todo cuerpo cilíndrico, y en algunos cuerpos planos también sucede. ¿Por qué es importante esto? Esto es importante porque a la hora de dibujar una nariz, ponemos que tengo ahí la nariz, está aquí la parte alta de la nariz. Si yo quiero que esta parte de la nariz dé la vuelta, se vea redonda, lógicamente voy a tener que poner la sombra propia de la nariz, voy a tener que hacer también la sombra proyectada de la nariz, pero el sentir que esa nariz da vueltas lo voy a lograr cuando yo le ponga aquí un oscuro un poquito más oscuro en las proximidades de la luz y el oscuro más oscuro ahí donde no existe luz, y de esa forma vemos que la nariz adquiere tridimensionalidad. Eso es muy importante a la hora de entonar, eso debemos de comprenderlo bastante bien. Tenemos que hacer ejercicios, tenemos que hacer también el ejercicio visual de descubrir dónde existe la penumbra, en qué partes debajo de la ceja, debajo de la barbilla, debajo de la oreja, en qué partes encuentro la penumbra, en qué partes encuentro la sombra propia, en qué partes encuentro la sombra proyectada, y ser consciente de que a más proximidad a la luz, mayor contraste, a más lejanía a la luz o menos proximidad a la luz, menor contraste. Eso va a existir siempre. Cuando hacemos el sombreado de un cilindro de una forma convexa, tenemos algunas alternativas. Tenemos primero la alternativa, supongamos que estamos haciendo un cilindro. Tenemos aquí un cilindro, vamos a hacer la sombra de este cilindro. Tenemos la posibilidad de hacerlo por franjas y hacerlo de esta forma, una franja en ese sentido, la franja siguiente en este sentido, la franja siguiente en el otro sentido. Vamos siguiendo la convexidad de la forma. De esa manera podemos entonarlo. Esa es una manera. Ahora también podemos hacer la manera de continuar el óvalo de ese cilindro y hacer líneas largas siguiendo la forma convexa de ese cilindro. Esa es otra manera de entonarlo. Y la siguiente manera de entonarlo es a mancha. Es haciendo de esto una mancha tonal, y después le vamos pasando encima un trapo, un difumino o algo para escurecerlo. En este cilindro tenemos también lo mismo que explicamos antes. Tenemos la zona de luz, la zona de sombra, y entre la luz y la sombra va a existir una porción de sombra más intensa, porque esa es la que está más cerca de la luz, y va a existir también una penumbra en el centro que va a ser un poquito más clara que esa sombra del fondo del cilindro. Eso va a existir siempre para poder transformar ese cuerpo en convexo, ese cuerpo en una superficie convexa. Las superficies cóncavas, convexas y planas, ¿sabéis cuáles son? La superficie convexa es la superficie de la naranja. La parte exterior de la naranja es convexa. Ahora, cuando yo corto la naranja por la mitad y me queda aquí el hueco de la naranja, ese hueco de la naranja es cóncavo. Luego ya tenemos una forma cóncava. Y la forma plana es simplemente un plano, es un cubo. Cualquier forma que se os presente una forma plana es plana. Luego tenemos tres tipos de sombra: plana, cóncava y convexa, y nada más. Si sabemos representar esos tres tipos de sombras, planas, cóncavas y convexas, podemos representar cualquier cosa. Yo soy una manifestación de esos tres tipos de formas. Formas planas, planas aquí arriba, convexas, convexa, la misma frente, convexo el carrillo, ya poco, pero bueno, convexo también, y cóncavo, que podría ser esa parte de la arruguita, cóncavo, que es la parte interior del ojo, eso es cóncavo, esa otra parte de ahí es cóncavo, las fosas nasales son cóncavas, esta parte del cuello es cóncavo. Luego, si podéis representar esos tres tipos de sombras, vais a saber entonar cualquier cosa. Y como siempre os digo,
El oficio es el dominio de una técnica y la técnica es un hábito repetido, así es que habituaros a repetir una y otra vez la entonación, el claro-oscuro, el buscar del oscuro al claro, el buscar después del claro al oscuro. Si hacéis 7 tonos va a quedar volumetreado. Si hacéis 70 tonos va a quedar muchísimo mejor. Así es que cuanto más os extendáis en reconocer diversos tonos y ajustarlos a la luz o ajustarlos a la volumetría, lo que estéis representando, mejor os van a quedar. Hola Martín, pues ¿qué me parecen tus clases? Pues tus clases me parecen, son fantásticas. Tú eres un gran maestro, sabes mucho. Cuando fui para allá pensé que yo sabía un poquitito y tú me diste a entender que prácticamente no sabía nada. Así que no, aprendí muchísimo en la parte técnica, en la parte... Tus clases también teóricas son muy buenas. Así que eso, pues Martín. Así que cuídate mucho. Un abrazo grande para ti. Chao.